Señor, distinguidas autoridades, señoras y señores, sean mis primeras palabras de cordial bienvenida a la Universidad de Salamanca en esta feliz ocasión de presentar una obra monumental, cual es el Diccionario Panhispánico de Términos Jurídicos, fruto de colaboración entre la Real Academia Española y con ella todas las academias de la lengua de los países que la compartimos y el Consejo General del Poder Judicial y con él los tribunales supremos de esos mismos países. Es una gran satisfacción contar con la presencia de los directores de las academias de la lengua y de los presidentes de los tribunales supremos de los países de Iberoamérica. Nuestra más cordial y especial bienvenida a esta universidad que por tradición y por estatutos es profundamente iberoamericana. El proyecto del diccionario, dirigido por el profesor Muñoz Machado, ha contado con la participación de esta universidad a través del Centro Internacional del Español, con un selecto grupo de profesores de la Facultad de Derecho, coordinados por nuestro nuevo rector, el profesor Rivero. Estamos hablando de derecho, de español y de hispanismo, o mejor aún, de panhispanismo, de puentes con los países de América. Hoy, que vuestra Majestad nos honra de nuevo con su presencia, conviene poner de manifiesto que esas cuestiones han estado siempre entre las prioridades de la corona. Pero se trata también de asuntos en los que la Universidad de Salamanca tiene y ha tenido a lo largo de la historia mucho que decir. Nada de eso es una casualidad, es una forma de poner de manifiesto que, para quien no lo sepa, la Universidad de Salamanca ha sido históricamente la Universidad de la Corona. Como estamos ante el 8º centenario de nuestra fundación, no está mal recordar que se hizo bajo los auspicios de Alfonso IX, rey de León. Tampoco está de más recordar que ese reino de León surgió del reino de Asturias, que más tarde un rey de Castilla creó para nosotros el título de universidad y que tras la unificación de los reinos peninsulares nos encontramos integrados en el Reino de España. Hemos vivido, pues, como institución ese recorrido histórico de unificación de los reinos que la corona nos quiere recordar de modo simbólico, mostrando su futuro con el nombre de su origen, es decir, nombrando a la futura reina de España con el nombre de princesa de Asturias. Y ese acto simbólico es el recuerdo de la importancia del pasado para configurar lo que somos. La proximidad simbólica entre la corona y nuestra universidad tiene toda clase de fundamentos que no se limitan a eso. Nuestra universidad ha estado siempre en la vanguardia de las iniciativas que interesaron a España. Así, nuestro estudio fue el modelo que utilizó la corona para llevar la universidad al continente americano. Y también fuimos uno de los principales instrumentos para la difusión de la lengua española. Se nos dirá que citamos mucho a Nebrija. Quizá a alguien le parezca baladí haber sido el primero en el mundo que comprendió la diferencia entre la enseñanza de la gramática de la lengua materna y de la lengua extranjera y escribió con esa idea la primera gramática de nuestro idioma. Pero no se trata solo de Nebrija. Salamanca se ha ganado el título de Universidad del Español por numerosas iniciativas relativas a la enseñanza de nuestra lengua, desde la creación en los años 20 de los cursos de lengua y cultura españolas para extranjeros hasta el reciente Centro Internacional del Español, pasando por el Sistema Internacional de Evaluación de la Lengua Española, SIELE. El SIELE no es solo un sistema de certificación del conocimiento del español, sino un nuevo lazo de nuestra larga cooperación con las principales universidades de la América que también habla español. Un sistema que nace con vocación panhispánica, por cuanto permite al estudiante cualquiera de las variantes lingüísticas de nuestro idioma para conseguir su certificado. Un certificado, pues, panhispánico. Como panhispánico es el diccionario de la Real Academia Española y gracias en ambos casos al impulso de otro catedrático de Salamanca, Víctor García de la Concha.
¿cómo no estar presentes en una empresa que une el español, el panhispanismo y el derecho? Porque además de lo dicho, llevamos 5 siglos de relación jurídica con la América de habla hispana, desde que Francisco Vitoria hablara de los derechos de todas las personas. La colaboración de juristas de este estudio con los más variados países de América han sido muy intensas. Termino agradeciendo al director de la Real Academia Española y al presidente del Consejo General del Poder Judicial por haber elegido la Universidad de Salamanca y por manifestar nuestro más profundo reconocimiento a Vuestra Majestad por su constante apoyo a este viejo estudio y a la conmemoración de nuestro 8º centenario. Tengo que pedirle, señor, el esfuerzo de continuar atendiendo cuantas invitaciones a nuestra universidad le sea posible para que su presencia signifique el respaldo de la corona y de España a todo el esfuerzo y el ingenio que durante siglos han desplegado aquí los miembros de esta universidad y de cuantas otras siguieron su camino. Muchas gracias. Tiene la palabra don Darío Villanueva, director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Señor, cuando en el verano de 1713 un reducido grupo de ilustrados, entre ellos varios jurisconsultos, se reunía en la casa del Marqués de Villena para constituir una academia española a la que vuestro antecesor, Felipe V, daría enseguida el título de real, estaba en su ánimo y designio elaborar, cito, un amplio diccionario de la lengua castellana en que se dé a conocer lo más puro de ella. 13 años más tarde se publicaría el primero de los 6 tomos del conocido como Diccionario de Autoridades, que está en el origen de una estirpe lexicográfica formada por otras 23 obras, otros 23 diccionarios de la lengua española, el último de los cuales se publicó en 2014. Ya estaba, sin embargo, en la mente de aquellos beneméritos fundadores la elaboración de otros repertorios referidos a sectores específicos de la actividad humana, generadores de un léxico preciso y especial, entre ellos, por supuesto, el jurídico. Pero la urgencia de producir los diccionarios de uso, las gramáticas y las ortografías de la lengua española, así como la edición académica de obras señeras de nuestra literatura, como El Quijote de 1780, ocuparon totalmente los desvelos de aquellos esforzados pioneros. A falta de disponibilidad para afrontar entonces la redacción de un diccionario del español jurídico, la Real Academia Española consideró en 1784 que, cito, al mismo tiempo que daba nueva luz al estudio de nuestro lenguaje con la publicación del Fuero Juzgo castellano, hacía también un servicio notable a la nación, ofreciéndole uno de los documentos de mayor gravedad e influencia para la ilustración de su jurisprudencia e historia. Siguieron años convulsos para la Academia y para España, de modo que la edición del Fuero Juzgo, que había sido encomendada a un selecto grupo de académicos, entre los que se encontraba Gaspar Melchor de Jovellanos, no verá la luz sino en 1815, una vez concluida la Guerra de la Independencia, en primera edición en latín y castellano, impresa por Ibarra, como lo había sido en 1780 El Quijote de la Real Academia Española, primero ilustrado totalmente por artistas españoles. Considero, señor, que es un dato pertinente a la presentación del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico que hoy realizamos bajo vuestra presidencia en la 8 veces centenaria Universidad de Salamanca,
recordar que este monumento jurídico y lingüístico que representa la edición del Fuero Juzgo de 1815 fue posible gracias a los desvelos de un académico de la Española y secretario de la misma, el mexicano Manuel de Lardizábal y Uribe. Lardizábal, oidor, fiscal, penalista y jurisconsulto, que intervino también en los trabajos preparatorios de la Constitución de Cádiz, después de haber llevado siempre consigo, en medio de los azares de la guerra napoleónica, los materiales para la edición de aquel código de la legislación hispanogótica, fue, en definitiva, la figura determinante para el buen fin de aquella empresa académica que quiero recordar a propósito de la obra magna que hoy festejamos. No se trata de buscar parangones forzados, pero hemos de saber que este diccionario panhispánico del español jurídico ha sido posible en virtud de la cooperación entre la Real Academia Española, la Asociación de Academias de la Lengua Española, el Consejo General del Poder Judicial y la Cumbre Judicial Iberoamericana, gracias a la laboriosa tarea conjunta de una pléyade de juristas, jurisconsultos, catedráticos y lexicógrafos, y muy especialmente por obra de la sabia y eficaz dirección de otro secretario de la Real Academia Española, como lo fue Lardizábal, don Santiago Muñoz Machado. En él quiero personalizar la gratitud y la felicitación que le es debida a todas cuantas instituciones y personas han hecho posible este diccionario que sienta un hito y plantea el compromiso de seguir trabajando sobre el auténtico océano que representa al servicio de la justicia y de las leyes una lengua ecuménica como el español. Manuel de Lardizábal, por su nación mexicana, se me figura que vaticinó con 2 siglos de adelanto la vocación panhispánica del diccionario dirigido por Santiago Muñoz Machado. No alcanzó Lardizábal, sin embargo, a ver en vida la independencia de las repúblicas americanas. Por ellas y sus disposiciones a favor de la expansión del español, el siglo XIX fue el tercer gran momento en la historia de nuestra lengua, después del fundacional y el de 1492. Los sucesores de Lardizábal en la Real Academia Española supieron comprender lo que aquellos acontecimientos históricos significaban, y así lo hicieron patente en un emocionante documento de 1870 en el que se afirma lo siguiente: los lazos políticos se han roto para siempre. De la tradición histórica misma puede, en rigor, prescindirse. Ha cabido, por desdicha, la hostilidad hasta el odio entre España y la América que fue española. Pero una misma lengua hablamos, de la cual, en tiempos aciagos que ya pasaron, usamos hasta para maldecirnos. Hoy hemos de emplearla para nuestra común inteligencia, aprovechamiento y recreo. Común inteligencia, aprovechamiento y recreo que desde hoy encontrarán en sus páginas todos los lectores que a uno y otro lado del océano acudan a consultar este diccionario panhispánico del español jurídico. Muchas gracias. Tiene la palabra don Santiago Muñoz Machado, académico de la Real Academia Española y director del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. Señor, entre los valores culturales que dejó España en América, ocupan una posición muy elevada la lengua y el derecho. España sería una nación menor en el contexto mundial si no pudiera exhibir ese legado y sus formidables consecuencias. España dejó en América un patrimonio constituido por la unidad lingüística y la unidad jurídica,
que nunca tuvieron vigencia efectiva en su propio territorio. Nunca hubo históricamente una unidad lingüística en España porque pervivieron en ella una diversidad de idiomas cuya riqueza fue conservada en contraste con las políticas de erradicación que otros estados europeos habían emprendido al iniciarse la era del constitucionalismo. Y tampoco existió un derecho unificado porque se mantuvieron regímenes forales especiales que retrasaron y condicionaron la codificación. En América no existieron ninguno de estos particularismos. La lengua castellana se usó por igual en todas las repúblicas independientes como el idioma de las nuevas naciones y la cultura jurídica común perduró. Durante los años más inmediatos al nacimiento de los nuevos estados, siguió aplicándose la legislación española anterior a las independencias y la ulterior e importantísima codificación civil, trazada sin abandonar esa tradición, concluyó muchos años antes que en España. Aquí se produjo una resistencia a la unificación del derecho privado que nunca existió en América. Después de las independencias, hubo en algunas de las nuevas repúblicas movimientos románticos favorables a la promoción de lenguas propias formadas a partir del tronco común del castellano, pero sus propuestas no prosperaron. La unidad del español en América, defendida por otros grupos intelectuales influyentes, triunfó fácilmente no solo en el territorio de las repúblicas más beligerantes con la cuestión del idioma, sino a escala continental. La Real Academia Española inicialmente y más tarde las academias de la lengua constituidas en cada uno de los estados hispanohablantes hicieron una labor fundamental a favor de la preservación de la unidad. Se sirvieron desde luego de las gramáticas, ortografías y demás herramientas de regulación, fijación y disciplina del lenguaje, pero sobre todo se valieron del diccionario de la lengua que la Academia Española dejó concluido en la versión llamada de autoridades en 1739 y en edición abreviada y de uso en 1780, pocos años antes de que se precipitara en América el tiempo de las independencias. El léxico americano desarrolló diferencias con el castellano peninsular por razones que los lingüistas han estudiado minuciosamente. Aún sin considerar las dimensiones reales del fenómeno, lo innegable es que enriqueció la lengua común. El diccionario de la Real Academia Española se mantuvo al margen de estas novedades durante años, pese a las protestas que venían de América. El diccionario acogía el castellano clásico y castizo, se hablara en España o al otro lado del Atlántico, pero no el vocabulario particular de las nuevas repúblicas que se estimaba efímero y jergal. Se prepararon en consecuencia diccionarios locales que añadían a la lengua común de Castilla el léxico creado en América, volúmenes que pretendieron añadir al diccionario de la Real Academia Española lo que éste marginaba. Quizá la obra que mejor refleja el divorcio a que me refiero sea la de Vicente Salvá, que se propuso incorporar palabras usadas en países americanos en una obra que llevaba por título Nuevo Diccionario de la Lengua Castellana, que comprende la última edición íntegra, muy rectificada y mejorada, del publicado por la Academia Española, con unas 26.000 voces, acepciones, frases y locuciones, entre ellas muchas americanas. Se publicó en 1846 y en el prólogo criticaba que los vocablos americanos no fueran llevados a la comunión, digámoslo así, del habla castellana con la misma igualdad que los peninsulares. El diccionario de la Real Academia Española, DRAE llamado normalmente, ha dejado de utilizar ese preciso título para ser sustituido por el de Diccionario de la Lengua Española, DLE, precisamente porque ha quedado resuelto por completo el viejo problema de la contribución americana a la catalogación y fijación del léxico de la lengua española. Actualmente el diccionario se prepara con la colaboración de todas las academias de la lengua americanas y fluye el vocabulario nuevo y se corrigen los lemas antiguos en el marco de un trabajo coordinado y común, imprescindible para mantener la riqueza y la unidad del idioma. Este memorable esfuerzo a favor de la unidad de la lengua no se ha hecho en términos parecidos para conservar otro gran valor cultural común, que es el derecho. En contraste con lo ocurrido con el léxico general de la lengua española, el lenguaje del derecho no ha sido objeto de una compilación panhispánica con ambición semejante. En el prólogo del Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española se explicaba el propósito de la corporación de hacer otros diccionarios cuando se terminara el general. En este sentido, el apartado 8
del prólogo anunciaba: de las voces propias pertenecientes a artes liberales y mecánicas, ha discurrido la Academia a hacer un diccionario separado cuando éste haya concluido. La relación de las artes liberales y mecánicas no aparece en el prólogo, pero puede apuntarse sin mucho riesgo que entre ellas estuviera incluido el arte del derecho en todas sus vertientes. Pero han pasado 300 años desde que aquel propósito académico fue enunciado sin que haya sido posible cumplirlo. Existen muchos diccionarios y enciclopedias jurídicas que se han editado en los últimos 3 siglos, pero se trata siempre de selecciones de conceptos para exponer su significado dogmático e institucional. Lo habitual es que dominen las obras que se proponen explicar, ordenando alfabéticamente los conceptos, el estado de la doctrina, la legislación o la jurisprudencia. Son excepcionales las que se centran en fijar y ordenar el vocabulario, y sencillamente no se ha publicado ninguna que haya intentado compilar el léxico jurídico de los 2 lados del Atlántico. La unidad de la cultura jurídica americana, formada desde los tiempos coloniales, se mantuvo tras las independencias y la tradición castellana fue el mejor modelo para sus codificadores, no solo porque apreciaron mucho su calidad, sino también porque se correspondía con el derecho vivido, con la forma aprendida de resolver los conflictos entre particulares. Aunque nuestra codificación civil se demoró hasta final del siglo XIX, algunos legisladores americanos usaron el proyecto de Código Civil de García Goyena de 1851, que también sirvió de referencia para la codificación americana y pertenecía a la misma cultura jurídica que los textos españoles, romana en sus orígenes. El prestigio de algunos de estos primeros códigos americanos, como el chileno de 1853, que se adelantaron 45 años al español, contribuyó a que tuvieran gran influencia en los legisladores de otros países y a través de ellos se preservara en América una marcada armonización del derecho privado. Fue una extraordinaria coincidencia que el autor del proyecto del Código Civil chileno fuera Andrés Bello, también autor de una gramática de la lengua española para americanos, cuya influencia en las políticas favorables a la unidad de la lengua castellana en América ha sido siempre reconocida y admirada. La lengua de los juristas forma parte destacada de la cultura común hispanoamericana, en proporción incomparablemente superior a cualquiera de las demás artes liberales y mecánicas. El mantenimiento de su unidad esencial, de ese léxico y de los conceptos, valores y principios a que responde, requiere al menos su compilación. Se impone por ello recuperar aquel programa dieciochesco de la Academia de completar el diccionario con otro diccionario de la lengua del derecho. A lo largo de 300 años no se ha vuelto a incidir en esta importante idea. Como sucedió a consecuencia de la no acogida por parte del diccionario de la Academia del léxico procedente de América, también desde hace muchos años se han formado enciclopedias y diccionarios jurídicos en buena parte de los estados americanos. Nada puede objetarse a su publicación, como tampoco puede criticarse que existan diccionarios que recojan las particularidades léxicas de cada país o región. Pero es innegable que la conservación de esta parte esencial de la cultura común se fortalecería con un diccionario que recogiera el vocabulario jurídico de ambas zonas del mundo hispano. Este conjunto de razones lingüísticas y jurídicas manejadas en el seno de la RAE han contribuido afortunadamente con otras iniciativas del Consejo General del Poder Judicial. Deseaba don Carlos Lesmes, presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, que al tiempo estaba presidiendo la Cumbre Judicial Iberoamericana, impulsar el desarrollo de obras que contribuyeran a la claridad y accesibilidad del lenguaje jurídico, preocupación que compartían todos los tribunales y Cortes Supremas que forman parte de dicha cumbre. A los motivos iniciales que aconsejaban abordar esta obra desde la Academia se añadieron otros cuantos realmente decisivos. Un diccionario panhispánico del español jurídico mantendrá el valor de la cultura jurídica común que hemos heredado, pero también servirá para asegurar la pervivencia en los pueblos ibéricos de los conceptos en que se apoyan las formas democráticas de gobierno, los valores del Estado de Derecho y la garantía de las libertades. Contribuirá a aumentar la seguridad jurídica de los ciudadanos y las empresas en todos los estados de Hispanoamérica. Podrá ser el texto de referencia para una comunidad jurídica intercomunicada
en la que los poderes públicos encuentren modelos ideales para sus regulaciones y políticas, un ordenado sistema de ideas que sirva de repositorio de nuestros saberes y experiencias, un libro inacabable donde buscar ejemplos y orientar la legislación y facilitar el trabajo de los tribunales y de todos los operadores jurídicos. Han participado en este proyecto equipos constituidos por muchos de nuestros mejores profesores en las universidades españolas, a los que se han sumado magistrados y colaboradores de los tribunales y cortes supremas, también de las academias americanas de la lengua, miembros de las academias de jurisprudencia de algunos de aquellos países y un nutrido grupo de profesores que representan a universidades de todos los estados concernidos. Más de 400 especialistas en total han trabajado en un diccionario que rebasa las 35.000 entradas. En la coordinación de los universitarios americanos destaca la colaboración, para mí estimadísima, de un grupo de profesores de la Universidad de Salamanca, liderados por el rector electo, don Ricardo Rivero. Hemos querido que la huella que pueda dejar esta obra sea también para nuestro homenaje a la Universidad de Salamanca, que empieza a celebrar su 8º centenario. Ha sido un honor contar con la confianza de tantos colegas de todo el mundo hispano para poderla llevar a cabo. Y desde luego un gran privilegio que el Consejo General del Poder Judicial, la Cumbre Judicial Iberoamericana y la Real Academia Española me encargaran dirigirla. En ocasiones como esta, Majestad, la RAE siente especialmente la importancia, la necesidad y el orgullo de contar con el real patronazgo que la Constitución os encomienda y que tan admirablemente ejercéis. Deseamos que esta nueva obra nuestra, con tanto esfuerzo levantada, sea también una muestra del agradecimiento de la Casa de las Palabras por vuestro constante apoyo. Muchas gracias.
Tiene la palabra don Rafael Catalá, ministro de Justicia. Señor, es tradición en nuestro país que todo alumno de Derecho estudie la disciplina del Derecho romano, pues gran parte de nuestras instituciones perviven en nuestro Código Civil. Por otra parte, el español es una lengua romance derivada del latín, como es bien conocido, que hoy hablan en todo el mundo más de 400 millones de personas. Por lo tanto, nuestro derecho y nuestra lengua comparten un mismo origen. A la aplicación del derecho y a la justicia se dedican los jueces y magistrados de los países cuyas Cortes Supremas están representadas hoy en este acto que nos reúne en Salamanca bajo la presidencia de Vuestra Majestad. Quizás no haya término más esencial para el derecho y para el lenguaje jurídico que la voz justicia, sea cual sea el idioma en el que ese concepto se exprese. Una de las primeras ocasiones que aparece escrita como tal en castellano lo hace en el Cantar del Mío Cid, puesta en boca del propio rey Alfonso VI, que dice: «Muy entendidos sois todos, fijad bien vuestra atención y haced justicia, que cosas injustas no mando yo». 800 años hace que se compuso ese cantar y 800 años hace que se fundó esta universidad por el rey Alfonso IX de León, cuyo reinado siempre será recordado por haber sido el primer monarca en convocar cortes con una representación más amplia y no solamente de la nobleza. El origen romano de nuestra lengua y la base romana de nuestro derecho nos une al resto del continente y a los países que lo forman, con quienes compartimos historia, cultura, valores y principios. La Unión Europea está firmemente implicada en conseguir que la legislación de los Estados miembros y el propio derecho de estas organizaciones sea más claro. Una normativa eficaz, una normativa eficiente que estimule el crecimiento económico y favorezca también el bienestar social de todos los ciudadanos. España ha asumido ese mandato, como lo demuestra la inclusión de este objetivo en nuestras normas más recientes, como por ejemplo la Ley de Procedimiento Administrativo, donde se incluyen en algunos de los preceptos los denominados los principios de la buena regulación. Pero España tiene un carácter bifronte, pues además de mirar hacia Europa, también mira a todas las naciones hermanas de Iberoamérica. Con estos países compartimos no ya solamente la historia, la cultura, los valores y los principios a los que me refería, sino que además tenemos una misma lengua y una misma tradición jurídica. Al igual que el idioma se enriquece con palabras que proceden de todos los lugares donde se habla castellano, los ordenamientos jurídicos de nuestros países cuentan también con influencias recíprocas. Y si hay algo que tenemos en común, sin duda, es el compromiso de todos en la defensa del Estado de Derecho. Todos ustedes, representantes del Poder Judicial en sus países, son pilares esenciales de la defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Y es obligación de los poderes públicos poner a disposición de la justicia todos los instrumentos necesarios para responder a ese compromiso y hacer las leyes que nos aseguren una convivencia en paz. El trabajo diario y encuentros como el que hoy se celebra son sin duda una muestra más de la voluntad que todos compartimos en priorizar la justicia con mayúsculas. Decía Jaboleno, tal y como se recoge en el Digesto, que toda definición en derecho es peligrosa, pues es probable que con el tiempo sea necesario su adaptación. A esa difícil tarea de definir se ha dedicado la Real Academia desde su fundación en lo referente a la lengua castellana y desde hace décadas en lo que también se refiere al lenguaje jurídico. Como decía el profesor Muñoz Machado, hablando de su maestro y el de tantos, don Eduardo García de Enterría, un jurista de éxito debe expresarse con convicción, pero por encima de todo debe ser capaz de exponer sus argumentos de manera clara, ordenada y razonable. La presentación
de este diccionario panhispánico del español jurídico se enmarca en los actos conmemorativos del 8º aniversario de esta Universidad de Salamanca y también coincide con la reunión celebrada estos días para preparar la 19ª Cumbre Judicial Iberoamericana que tendrá como país anfitrión a Ecuador el próximo mes de abril. Desde el Ministerio de Justicia, desde el Gobierno de España, seguimos con especial atención la reflexión y la actuación concertada de esta cumbre sobre todas las materias que abordará, por cuanto la experiencia que atesora y el altísimo nivel jurídico de los trabajos, sin duda, sirven constantemente al resto de actores de la justicia en España y en toda Iberoamérica. El deseo de construcción de un espacio jurídico iberoamericano más rico y más comprometido se plasma así de la mejor manera posible. Termino ya y felicitando una vez más a la Universidad de Salamanca por su 8º centenario, a la Real Academia, al Consejo General del Poder Judicial por el magnífico trabajo realizado en pro de la claridad del lenguaje que tiene como resultado este magnífico diccionario que hoy se presenta. Muchas gracias. Tiene la palabra don Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León. Majestad, bienvenido siempre a Castilla y León. Vuestra nueva presencia hoy en Salamanca, al frente de tantas y tantas autoridades judiciales y académicas de las naciones de lengua española, a quienes igualmente damos la más cordial bienvenida, realza este acto en el que se presenta el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. Una obra magnífica, fruto de un gran esfuerzo colectivo y de la iniciativa y el entusiasmo de relevantes hombres de leyes y letras, como el profesor y académico Muñoz Machado o el propio profesor Rivero Ortega, recién elegido rector de esta Universidad de Salamanca, institución que nos acoge y que está celebrando ya el 8º centenario de su fundación en 1218 por el gran rey Alfonso IX de León, al que, gracias, ministro, hay que recordar siempre también como el que hizo de las Cortes de León en 1188 el reconocido internacionalmente como origen del parlamentarismo moderno. Nuestra comunidad considera a la lengua un valor esencial, parte de su más valioso patrimonio histórico y cultural. El castellano, nacido en esta tierra, pronto se hizo lengua común de todos los españoles que hoy, afortunadamente, compartimos con cientos de millones de mujeres y hombres en todo el mundo, generando la que, según esa hermosa definición de Carlos Fuentes, es esa fraternidad misteriosa y entrañable que proviene de nombrar desde niños las mismas cosas con los mismos nombres. A lo largo de los últimos años y a través de nuestro Instituto de la Lengua, venimos manteniendo una intensa colaboración desde la Comunidad de Castilla y León con la Real Academia Española y con la Asociación de Academias de la Lengua Española, en la que se integran además las de América, Filipinas y Guinea Ecuatorial. Está siendo un honor para nosotros acoger y apoyar materialmente sus trabajos para la consecución de obras tan importantes como el Manual de la Nueva Gramática, que se presentó en 2010 en esta misma universidad, o el próximo Diccionario de la Lengua Española. Desde esa experiencia estamos particularmente satisfechos por la política panhispánica que precisamente se viene desarrollando gracias a esa activa participación de todas las academias. Algo
que respeta la riqueza de los muchos acentos y variantes de nuestra lengua y refuerza al mismo tiempo su necesaria cohesión interna, enriqueciendo mucho los resultados finales. En este sentido, en el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico se dan la mano tres aspectos absolutamente imbricados en el ser y en la historia de la Universidad de Salamanca y por extensión de Castilla y León: el mundo jurídico, la vocación universal y la pasión por la lengua española. Se ha destacado en muchas ocasiones la orientación eminentemente jurídica que tuvo la Universidad de Salamanca desde sus mismos orígenes, más cercanos en esto a la Universidad de Bolonia que a las de Oxford o París. Fue esencial su papel en la formación de los juristas y funcionarios que nutrieron la construcción del naciente Estado español con los Reyes Católicos. Sus estudios jurídicos alcanzaron importancia universal cuando Salamanca centró su mirada en América y un grupo de humanistas y sabios adelantados a su tiempo establecieron aquí los cimientos del derecho de gentes y del derecho internacional. En el siglo XIX, esta universidad jugaría también un papel trascendental en el inicio del constitucionalismo en España y, por ende, en el desarrollo de las ideas jurídicas y políticas más avanzadas de la época. Algo que también se expresó en el tiempo de la Constitución de 1978, base feliz de la España moderna, y en la evolución posterior de la universidad, con cuyos estudios jurídicos siguen teniendo una enorme importancia. La vocación universal de Salamanca, a partir de su condición de Universidad Primada de España, fue impulsada ya desde sus inicios por la validez mundial reconocida a sus grados, lo que hizo de ella un temprano pilar del sistema universitario europeo y alma mater de las universidades americanas, unos vínculos que ha tenido la sabiduría de profundizar en los últimos años. Y en cuanto a la lengua española, desde los tiempos de Antonio de Nebrija, la Universidad de Salamanca se ha volcado siempre en su cuidado y preservación, en su estudio y su enseñanza, y ha impulsado la creación y difusión de la mejor literatura en ella escrita. Por ello, no va a ser casual que algunas de las más importantes actuaciones previstas en la programación, brillante broche de una brillante gestión del rector Hernández Ruy Pérez para la celebración de su 8º centenario, vayan a tener a la lengua como principal referente. Así, el 5º Congreso Internacional del Español y el Congreso de la Asociación Americana de Profesores de Español, que harán de Salamanca en 2018 de nuevo un punto de encuentro obligado de nuestro idioma común. Todo este interés por el derecho y por la lengua durante tantos siglos de creación y transmisión del conocimiento, y siempre desde una visión y dimensión universal, encuentra un magnífico reflejo en la obra que hoy se está presentando, que es al mismo tiempo una gran obra lingüística y una gran obra jurídica, una obra que aportará claridad al lenguaje del derecho y de la ley, y que también contribuirá decisivamente a la unidad del español. Una obra que tendrá gran repercusión entre los legisladores y entre los jueces, en las administraciones públicas y en todos los operadores jurídicos, y por lógica extensión en todos los ciudadanos, a quienes hará así más comprensible el lenguaje de las normas y las sentencias. En fin, la lengua al servicio de un más cercano y mejor Estado de Derecho. Una obra que reforzará el valor de nuestra cultura jurídica común, en favor de la cual tanto se está trabajando a través de las cumbres judiciales iberoamericanas. Majestad, señoras y señores, el español debe seguir siendo para todos nosotros y cada vez más el vínculo principal de encuentro y de comunicación, un factor de unión, libertad, solidaridad y progreso,
y un elemento esencial de fortaleza para que la comunidad de naciones hispanohablantes tenga el papel protagonista que merece en el mundo actual. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Jorge Chediak, secretario permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana y presidente de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay. Majestad, la Cumbre Judicial Iberoamericana, como estructura de cooperación, concertación e intercambio de experiencias que se articula a través de las máximas autoridades de los poderes judiciales de Iberoamérica, ha elaborado productos que han sido de gran utilidad para la mejora de todos nuestros poderes judiciales. Productos que han permitido, en definitiva, mejorar el servicio que prestamos en aras de la más eficiente administración de justicia, lo que redunda en una tutela más extensa y efectiva de los derechos humanos de todos los habitantes de todos nuestros países. Y el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, claro está, no es la excepción. La importancia que reviste es capital porque confluyen en él la lengua española, el derecho e Iberoamérica. Como ha señalado su director, Santiago Muñoz Machado, el proyecto del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico nació con la idea de que los juristas, las empresas y las administraciones tienen que manejar conceptos que entiendan todos los hispanohablantes, sin que el país de origen suponga un obstáculo a su comprensión. A esta idea se suma, en mi opinión, la relevancia que tiene que todos los operadores del derecho manejemos un lenguaje claro, asequible a todos, sean personas formadas en derecho o no. Porque si bien nuestras expresiones en escritos o en forma oral se dirigen en primer término a otros operadores jurídicos, no debemos olvidar que tanto el lenguaje que utilizamos los abogados, los fiscales y los jueces debe ser diáfano, ya que sus últimos destinatarios son los justiciables y la sociedad toda. No tengo dudas en cuanto a que esta obra, que ha reunido a los lexicógrafos y a los juristas más destacados de nuestros países, es un aporte inmenso tanto para el derecho como para la lengua española. El último término quiero aprovechar, señor, la oportunidad de encontrarme en vuestra tierra para agradecer en mi nombre y en el de todo el equipo de la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana el apoyo que nos ha brindado y nos continúa brindando el Reino de España, quien nos ha transmitido su experiencia y sus conocimientos en la conducción de la Secretaría Permanente, con fraternidad, calidez y generosidad. Muchas gracias, Majestad. Finalmente tiene la palabra don Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Señor, deseo mostraros, en primer lugar, mi profunda gratitud por presidir este acto, especialmente relevante y cargado de significado para todos los que formamos parte de la comunidad jurídica iberoamericana y muy especialmente para los que integramos el Poder Judicial. Todos nosotros somos servidores públicos comprometidos con la defensa del Estado de Derecho, con la calidad de la justicia y con la mejora de nuestros respectivos sistemas judiciales. Por este motivo, conscientes de nuestras raíces comunes, hace ya 27 años que se impulsó el nacimiento de la Cumbre Judicial Iberoamericana como espacio común para el intercambio de ideas, proyectos y realizaciones, con respeto a los valores y principios que nos identifican y fortalecen dentro de un mundo cada vez más globalizado. Es precisamente nuestra lengua común, el español,
el máximo exponente de esa identidad y, a su vez, instrumento imprescindible para el desarrollo de nuestra labor. El correcto uso del lenguaje y su claridad constituye un instrumento imprescindible para la justicia. Un buen entendimiento del significado de las palabras utilizadas cobra una especial intensidad en el ámbito jurídico, pues solo con una semántica precisa y comprensible seremos capaces de transmitir con nitidez el alcance de un derecho o de una obligación. La función comunicativa que se espera del lenguaje legal exige que la regla jurídica, ley o sentencia, sea comprendida por todos los ciudadanos y, lo que es más importante, que sea cumplida. Y no podrá serlo cuando no se entiende, de manera que esa claridad y precisión se erige en condición de la propia eficacia de los actos jurídicos. Desde este convencimiento, Majestad, la Cumbre Judicial Iberoamericana, en su reunión plenaria de Paraguay del mes de abril del pasado año 2016, asumió el apasionante reto de impulsar la elaboración de un diccionario panhispánico del español jurídico, como presupuesto necesario para la utilización de un lenguaje claro en toda la actividad judicial. Hoy este reto es ya una realidad. La magnífica obra que hoy ve la luz toma como referencia el Diccionario del Español Jurídico que presentamos precisamente el pasado año en la sede de la Real Academia Española. Sin embargo, nace con sustantividad propia. Como anuncia su propio título, se ha concebido desde una perspectiva panhispánica, en la que se dan cita la unidad y coherencia del patrimonio lingüístico, cultural y jurídico del que somos herederos y que nos permite cohesionarnos en el futuro. El enorme valor de esta obra, como expresión evidente de esa necesidad de utilizar un lenguaje claro, responde al esfuerzo, talento e inquietud intelectual de cuantos la han inspirado, promovido y elaborado. Lingüistas, catedráticos y jueces iberoamericanos, reunidos bajo la certera y rigurosa dirección académica del profesor Santiago Muñoz Machado, han conformado un verdadero equipo que en poco tiempo ha sido capaz de alumbrar con ilusión, esfuerzo y tenacidad una obra monumental, ya emblemática para la consulta y estudio desde todos los ámbitos del derecho. Este diccionario es una de las más logradas expresiones de nuestra común determinación y, en definitiva, de nuestra capacidad para presentar al mundo una obra que pone en valor el patrimonio del lenguaje jurídico que compartimos, así como las peculiaridades del lenguaje de los distintos países de la comunidad hispanohablante, que, lejos de ser vistas como barreras para la integración, reflejan la sabiduría y el reconocimiento singular de cada uno de nuestros pueblos. Este trabajo es singularmente cuidadoso con la preservación de las mejores tradiciones del lenguaje jurídico, tanto del común como del propio de los sistemas jurídicos nacionales, no para petrificarlos, sino para reafirmarlos en sus raíces más vigorosas, de manera que sirvan de sólido cimiento para su evolución futura. El compromiso que adquirimos con esta obra desde el Poder Judicial de España y desde la Real Academia fue concitando las voluntades y los esfuerzos de las Cortes Supremas Americanas y de sus academias de la lengua en torno al propósito de definir un lenguaje jurídico moderno, riguroso y cercano que pueda ser razonablemente entendido por todos los ciudadanos. No podemos olvidar que el lenguaje jurídico no solo es la forma de expresión de los juristas, sino que también es manifestación de los valores de una comunidad de hombres libres que quiere convivir en paz y armonía, siendo el lenguaje el mejor instrumento para el entendimiento y para la construcción colectiva. Hoy, más que nunca, se impone la tarea de transmitir a la sociedad la idea de que el derecho y la justicia están a su servicio. Los jueces iberoamericanos, representados en la cumbre, no somos ajenos a esta necesidad. Y creo no equivocarme si afirmo que con este diccionario panhispánico del español jurídico hemos colmado dicho propósito al surgir con la vocación de ser texto de referencia y manejo constante para los juristas y también para los que no lo son, en definitiva, para todos.
Contribuimos también a engrandecer de manera admirable nuestro acervo cultural común, con la consolidación y expansión del español como idioma utilizado por más de 570 millones de personas en todo el mundo. Mi sentido agradecimiento, por tanto, al profesor Muñoz Machado, a la Real Academia Española, a cuyo director, Darío Villanueva, transmito todo mi reconocimiento, así como a las delegaciones aquí presentes de las distintas academias de la lengua española y a mis colegas de las Cortes Supremas por ofrecer una visión integral del derecho bajo un prisma de claridad, rigor, honestidad y progreso. Muchísimas gracias también a la Universidad de Salamanca por su magnífica aportación a los trabajos del Diccionario Panhispánico y por acogernos hoy aquí en este incomparable marco. Difícilmente podríamos haber encontrado un escenario mejor. Próxima a cumplir ya sus 800 años de historia, esta insigne universidad fue, junto a la de París, Oxford y Bolonia, una de las primeras universidades europeas y ha sabido mantener a través de los siglos su pasión por el conocimiento y por la difusión del saber. Muchas de las que hoy son grandísimas universidades de América se fundaron también hace siglos siguiendo el modelo de privilegios y derechos de la Universidad de Salamanca, que conserva una especial vinculación con la comunidad iberoamericana. La llamada Escuela de Salamanca, impulsada especialmente por el dominico Francisco de Vitoria, contribuyó decisivamente durante el siglo de oro español a poner fin a los conceptos medievales de derecho, con la primera gran reivindicación de la libertad, inusitada para la Europa de la época, y sobre todo la igualdad de derechos de todo hombre por el simple hecho de serlo, trasladando la nueva construcción del derecho natural a las tierras americanas. El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico que hoy presentamos en esta universidad también comparte vocación iberoamericana y está llamado a aportar la transparencia e inteligibilidad que reclama cualquier sistema jurídico moderno que aspire a ser aceptado por el ciudadano. Majestad, vuestra presencia hoy aquí va más allá del respaldo a lo que esta obra significa y al histórico compromiso de la Corona para con la comunidad iberoamericana de naciones. Supone también la reafirmación de los valores de libertad, pluralidad y justicia que todos compartimos y cuya preservación resulta imprescindible para nuestra convivencia. Valores que, además, son patrimonio irrenunciable de las sociedades avanzadas y, por tanto, parte esencial de su riqueza. El Estado de Derecho es garantía de esa riqueza y esa heterogeneidad que encuentra sustento en los derechos del individuo. La presencia en este acto de la Jefatura del Estado corrobora todo ello, por lo que, una vez más, os damos, Señor, las gracias. Antes de declarar clausurado este acto en el que hemos presentado el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, quiero reconocer la brillante tarea que ha realizado la Real Academia Española y las Academias de la Lengua Española en la elaboración de esta magnífica obra como instrumento de valor universal que enriquece nuestra lengua común. Este diccionario contribuirá a sistematizar y vertebrar nuestro español jurídico, aproximando así nuestros ordenamientos y nuestros sistemas legales. Asimismo, deseo saludar con reconocimiento y afecto a todos los presidentes de las Cortes Supremas y Consejos de Justicia que han participado con éxito en la segunda reunión preparatoria de la 19ª Cumbre Judicial Iberoamericana. Y por último, me gustaría mencionar especialmente a esta universidad, 8 veces centenaria, porque para España y para toda Iberoamérica es un orgullo disponer de una institución que ha contribuido en tan larga historia a la excelencia y al prestigio de la educación y la cultura en español. Aprovecho, querido rector,
con motivo de la finalización de tu mandato, para agradecer tu compromiso y trabajo constante al servicio de la Universidad de Salamanca y de toda la sociedad española. Igualmente felicito al nuevo rector por su elección y le deseo muchos éxitos en el ejercicio de sus altas responsabilidades. A todos los que habéis hecho posible este gran diccionario panhispánico del español jurídico, mi sincera y profunda gratitud y felicitación. Y también quisiera agradecer la compañía y la presencia de todos los hombres y mujeres del mundo jurídico, del mundo académico, del mundo universitario, que hoy os habéis congregado aquí en Salamanca. A todos gracias por vuestra presencia, felicidades y ahora levantamos la sesión. Viva te